La presión llegó primero como un ruido seco, el cerrojo cayendo sin eco en el pasillo alfombrado. El reloj del hotel marcaba las 0:17 cuando la circulación nocturna se detuvo en el piso 12. Los sensores de presencia cambiaron a modo ahorro y el ascensor quedó fuera de servicio por una ventana programada. El sistema había hecho su parte antes que nadie lo notara. Nada aquí fue un accidente. La camarera de hotel, 24 años, respiración contenida, había cruzado el umbral con la bandeja alineada al pecho. La luz cálida no alcanzó a tocar las esquinas del cuarto cuando la puerta se cerró a su espalda. El aire tenía densidad de alfombra vieja y perfume caro, una mezcla diseñada para borrar rastros. Los registros dirían después que el servicio se completó en tiempo. El tiempo no pregunta. Pero, la rutina no contempla lo que ocurre cuando el cliente no firma. La tarjeta magnética quedó sobre la mesa, inutilizada por un imán oculto en el borde. El procedimiento indicaba esperar, sonreír, ofrecer agua. El procedimiento también indicaba no salir sin confirmación. Afuera, el pasillo permanecía mudo por diseño. El pasillo no devuelve llamadas. El jefe de seguridad observaba desde una cámara que no grababa. Su turno era custodiar flujos, no personas. En la consola, una alarma menor parpadeó y se apagó sola. La estadística aceptable incluía retrasos, no interrupciones. La consola no siente. Cierre. La orden no pidió confirmación. Sin embargo, el cuarto estaba preparado para durar más que un turno. La climatización bajó 2 grados para evitar sudor visible. El minibar había sido sellado para controlar líquidos. Cada ajuste tenía una justificación técnica y un efecto corporal. La documentación posterior llamaría a eso control de calidad. El cuerpo no es calidad. La camarera avanzó 2 pasos y dejó la bandeja. El peso cambió y, por un segundo, perdió el agarre, la porcelana vibró y las manos se le sacudieron antes de recuperar el control. Fue el único quiebre físico, breve y suficiente para fijar el recuerdo. Nadie lo registró. Temblar no deja marca. Y entonces, la habitación cerró su circuito. El teléfono interno no marcó tono. La red celular cayó a 0 barras por una antena atenuada. El manual de crisis del hotel no contemplaba incidentes dentro de habitaciones de pago. El manual del clan sí. Los manuales eligen. Proceda. La palabra cayó sin sujeto. No era un error, era el plan. Pero, el plan exigía silencio prolongado. El reloj siguió avanzando en incrementos exactos, midiendo la tolerancia humana. La camarera permaneció de pie porque sentarse no estaba indicado. El suelo absorbía sonido y cansancio. El suelo siempre gana. La temperatura estabilizada evitó mareos, no la presión en el pecho. La luz, calibrada para halagar, borraba sombras donde esconderse. El diseño reducía opciones hasta dejarlas en 2, esperar o cumplir. La estadística premiaba la inmovilidad. La inmovilidad cobra intereses. Sin embargo, el costo se acumulaba fuera del cuarto. Un chofer dormía con el motor encendido para mantener una ruta abierta que no usaría. Un contador ajustaba columnas para compensar ausencias futuras. El hotel facturaría una noche limpia. La factura no tiembla. La puerta también aprende a cerrar. Y entonces, el sistema completó el ciclo. A las 1:03, la climatización volvió al nivel estándar. A las 1:05, el ascensor salió de mantenimiento. A las 1:06, el pasillo recuperó sonido. Nada salió del cuarto. El sistema cumplió. La camarera cruzó el umbral cuando se lo permitieron, con la bandeja más liviana de lo que había entrado. No hubo firma. No hubo reporte. El uniforme quedó intacto. El cuerpo también, por fuera. Por fuera basta. Pero, el registro marcó servicio entregado. El supervisor validó con un clic que no dejaba huella. El hotel siguió funcionando. El clan conservó su forma. La forma exige pago. La noche cerró sin incidentes declarables. El turno terminó a las 6. La deuda quedó abierta. La presión llegó como un reporte vencido a las 0:42, cuando el pasillo volvió a emitir sonido y el reloj del sistema marcó retraso. El jefe de seguridad, 41 años, sudor frío, estaba frente a la consola con permisos limitados.
El protocolo exigía documentar sin intervenir, porque intervenir alteraba métricas. La métrica era el objetivo operativo del turno. El turno no admitía excepciones. El retraso ya contaba. Pero, la consola mostró un desvío mínimo que no activaba alarmas mayores. El desvío era aceptable dentro de la ventana nocturna. Aceptable significaba que nadie debía moverse. El pasillo recuperó respiraciones ajenas, carritos rodando, pasos que no miraban puertas. El sistema absorbió el ruido. El ruido se vuelve fondo. Sin embargo, el protocolo de silencio requería coherencia entre cámaras, ascensores y personal. La coherencia se mantenía con bloqueos temporales que parecían mantenimiento. El mantenimiento reducía preguntas. Las preguntas elevaban costos. El costo se medía en tiempo. El tiempo era la variable. El jefe de seguridad deslizó el cursor y validó la secuencia. Su visión se nubló un instante al enfocar la línea equivocada y corregirla sin levantar la cabeza. Fue suficiente para sentir el límite, no para cruzarlo. El cuerpo avisó, el procedimiento siguió. Avisar no detiene. Espere. La palabra cerró opciones. Y entonces, la habitación quedó aislada sin registro audible. La aislación estaba prevista para clientes de alto valor. El valor no era monetario en esa franja. El valor era la ausencia de rastros. El pasillo aprendía a no saber. Saber cuesta. Pero, el manual no contemplaba rostros. Tampoco manos. Tampoco edades. Contemplaba flujos. Los flujos se estabilizaron cuando el ascensor salió de servicio otra vez por 2 minutos exactos. 2 minutos reducían encuentros. 2 minutos bastan. Sin embargo, cada ajuste técnico aumentaba el riesgo humano. Menos salidas, más espera. Menos llamadas, más dependencia. La dependencia es medible cuando no hay señal. El jefe de seguridad lo sabía sin formularlo. Formularlo era fallar. Proceda. La orden cayó sin sujeto. No era un error, era el plan. Y entonces, el contador del sistema cerró la ventana y archivó el evento como resuelto. Resuelto significaba que nada requería acción. Acción significaba exposición. Exposición significaba pérdida. El cálculo cerró. Cerrar no cura. Pero, el cuerpo del edificio acumulaba calor en los pasillos sin uso. El calor obligaba a abrir puertas más tarde para ventilar. Abrir puertas tarde reduce testigos. Reducir testigos mejora informes. El informe manda. Sin embargo, el jefe de seguridad notó el desfase entre reloj y respiración. La respiración no figura en ningún tablero. El tablero no contempla pausas. La pausa se penaliza. Pausar es visible. El sistema castiga al que mira. Y entonces, la consola pidió confirmación final. Confirmar cerraba el ciclo. Cerrar el ciclo liberaba al turno siguiente. El turno siguiente heredaría un edificio limpio. Limpio no significaba vacío. Vacío no importa. Pero, la coherencia exigía que nadie saliera del cuarto sin firma. La firma no llegó. La coherencia se mantuvo ajustando el criterio de firma. Ajustar criterios es rutina. La rutina protege. Sin embargo, el pasillo volvió a llenarse de pasos ajenos que no preguntan. El jefe de seguridad se levantó para estirar las piernas sin abandonar su puesto. Estirar no altera métricas. Las métricas mandan. Y entonces, el sistema marcó cumplimiento. Cumplimiento habilitó facturación. La facturación cerró el día. El día siguiente no registró incidentes. Incidente es una palabra. La presión se disipó como se disipan los informes, con un clic. El sudor frío secó bajo la camisa sin dejar marca. El edificio siguió respirando dentro de parámetros. Nadie fue llamado. Nadie fue salvado. La presión llegó como un desfase que no cerraba a las 2:11, cuando el corte diario exigía números finales y el sistema pedía exactitud. El contador del clan, 52 años, dedos manchados de tinta, estaba sentado bajo una lámpara que no iluminaba las esquinas. Los libros abiertos respiraban calor y café viejo. El margen permitido se había estrechado durante la noche. No había tiempo para consultas. Cuenta cerrada. Pero, el inventario humano no figuraba como tal.
Se presentaba en columnas limpias con códigos de habitación y horas facturables. El contador alineó fechas para que coincidieran con ventanas técnicas. La coherencia era el criterio, no la verdad. La verdad elevaba ruido. El ruido cuesta. Sin embargo, cada ajuste borraba una respiración específica. No hacía falta nombrarla para sentir su peso en el papel. El sistema pedía compensaciones y las ofrecía en forma de ausencias. Ausencia era una palabra útil. Útil y suficiente. Y entonces, la presión se trasladó a las manos. El bolígrafo resbaló una sola vez y el trazo se cortó. Fue una pérdida mínima de agarre, inmediata, que dejó una línea temblada antes de corregirse. El gesto no quedó en ningún registro. El cuerpo marcó el límite y volvió a obedecer. Obedecer deja huellas. Pero, el ajuste exigía un contrapeso. El contador eligió una cuenta puente diseñada para absorber variaciones nocturnas. La cuenta puente no preguntaba por causas. Solo pedía montos. El monto cerró. Cerrar es un verbo frío. Sin embargo, la lógica de activos transformaba personas en ítems. Ítems se mueven sin ruido. Personas no. El método eliminaba esa diferencia. El método gana. Corrija. La palabra llegó sin contexto. Y entonces, el contador reordenó filas hasta que el total coincidió con el reporte de seguridad. Coincidir era la meta compartida. La compartición reducía responsabilidades individuales. La responsabilidad diluida no pesa. Diluir protege. Pero, el sistema premiaba la prolijidad. Prolijidad significaba que el hotel y el clan respiraran al mismo ritmo. Ritmo estable evita auditorías. Auditorías abren puertas. Las puertas recuerdan. Sin embargo, la tinta en los dedos se secó y dejó marcas negras que no salían con agua. El detalle físico no importaba al cierre. Importaba la suma. La suma quedó exacta. Exacto es suficiente. No era contabilidad, era control. Y entonces, el contador archivó la versión final con un nombre neutro. El nombre evitaba asociaciones. Asociar genera preguntas. Las preguntas son pérdidas futuras. Futuro cancelado. Pero, el inventario exigía una nota al pie. La nota al pie justificaba la variación con una causa técnica. Técnica reduce humanidad. La causa técnica fue aceptada por el sistema. Aceptado y listo. Sin embargo, el pasillo del piso 12 apareció como línea estable en el balance energético. Estable implicaba normalidad. Normalidad borra eventos. Evento borrado. Los números deciden quién puede desaparecer. Y entonces, el contador firmó digitalmente con un gesto mínimo. La firma cerró la noche. La noche cerrada habilitó la mañana. La mañana no preguntaría. La mañana no mira atrás. Pero, el ajuste dejó un eco interno que no figuraba en ninguna cuenta. El eco no altera balances. El eco se guarda en el cuerpo. El cuerpo guarda. Sin embargo, la orden final llegó como confirmación automática del sistema central. Confirmar era perder elección. El contador aceptó. Aceptar termina turnos. Siga. No había alternativa. Y entonces, los libros se cerraron con un golpe seco que sonó más fuerte de lo esperado. El sonido no activó alarmas. El sonido se absorbió en alfombras y procedimientos. Procedimiento absorbe. Pero, el inventario humano quedó completo sin nombrarse. Completo significaba que nada faltaba en el papel. En el mundo, la suma era otra. El papel manda. Sin embargo, el sistema ya había pasado página. Pasar página es irreversible. Irreversible reduce costos. Reducir es política. La noche quedó cuadrada en columnas limpias. La presión llegó con la orden de cerrar un piso completo antes del amanecer, una ventana corta que comprimía movimientos y borraba rastros. El chofer, 33 años, cicatriz reciente en el cuello, apretó la mandíbula al escuchar el pitido de activación del recorrido. El motor quedó encendido para no perder temperatura ni tiempo. El reloj del tablero avanzó sin pausa. El margen se reducía. No había margen. Pero, el control de daños no hablaba de personas, hablaba de superficies. Superficies limpias significaban informes cerrados. Informes cerrados liberaban turnos.
El estacionamiento subterráneo estaba diseñado para tragar sonidos. El vehículo respiraba gasolina y espera. Esperar es parte. Sin embargo, el procedimiento exigía sincronía con el hotel. Puertas de servicio abiertas, ascensor de carga exclusivo, cámaras en bucle. El bucle impedía revisar después. Revisar después es peligro. El peligro eleva costos. Costos mandan. Limpie. La palabra no admitía preguntas. Y entonces, el chofer avanzó por el pasillo técnico con la mirada fija al frente. El carro de limpieza pesaba lo suficiente para justificar 2 viajes. 2 viajes reducen sospechas. La alfombra absorbía líquidos y pasos. La alfombra aprende. Pero, cada ajuste técnico aumentaba el riesgo humano. Ventilar tarde reduce testigos, pero concentra aire viciado. El aire viciado pesa en el pecho. El pecho no figura en el checklist. Checklist primero. Sin embargo, el piso 12 permanecía fuera del circuito principal. Fuera del circuito significa sin tráfico. Sin tráfico significa silencio útil. El silencio permite trabajar rápido. Rápido es seguro. La limpieza también borra respiraciones humanas. Y entonces, la presión se trasladó al cuerpo. Al inclinarse para levantar una bolsa, un mareo breve cruzó el campo visual del chofer y obligó a apoyarse en el marco metálico del carro. Fue una desorientación corta, suficiente para recordar el límite y seguir. No quedó registro. Seguir basta. Pero, el mando exigía evidencia de cumplimiento. Evidencia no es verdad, es apariencia. La apariencia se logra con brillo uniforme. El brillo oculta. Ocultar protege. Sin embargo, el procedimiento pedía no dejar huellas nuevas. Guantes, trapos específicos, rutas marcadas. La ruta evitaba cámaras activas. Evitar cámaras reduce narrativas. Narrativas matan. Siga la ruta. No había alternativa. No era contención, era eliminación. Y entonces, el ascensor de carga subió con un sonido amortiguado. La puerta se abrió sin anunciarse. El pasillo devolvió una luz plana, sin sombras útiles. El chofer movió el carro sin mirar puertas. Mirar puertas genera memoria. Memoria pesa. Pero, el control de daños incluía retirar objetos fuera de lugar. Objetos fuera de lugar atraen preguntas. Las preguntas vuelven. Volver es caro. Caro es malo. Sin embargo, el tiempo apretaba. A las 4:10, el sistema debía pasar a rutina. Rutina borra excepciones. Excepción detectada abre auditorías. Auditorías duelen. Y entonces, el carro volvió a bajar con menos peso. Menos peso es una variable aceptada. El registro lo justificaría como reposición. Reposición suena neutral. Neutral gana. Pero, el aire del estacionamiento estaba más frío. El frío conserva olores. Los olores no importan en papel. En el cuerpo, sí. El cuerpo no cuenta. Sin embargo, el mando central pidió confirmación de limpieza completa. Completa no significa exhaustiva. Significa suficiente para no volver. No volver es clave. Y entonces, el chofer firmó con su tarjeta y el sistema cerró el ticket. Ticket cerrado libera al siguiente proceso. El siguiente proceso no mira atrás. Atrás no existe. Pero, la cicatriz del cuello tiró al girar la cabeza, un recuerdo reciente de otro encargo. El detalle físico no alteró la tarea. La tarea siguió. La tarea manda. Sin embargo, el piso 12 quedó con brillo homogéneo y olor neutro. Neutro elimina preguntas. Preguntas crean historia. Historia complica. Complicar cuesta. Y entonces, el vehículo salió a la rampa y tomó la ruta asignada. La ruta evitaba cámaras municipales por obras programadas. Programar obras reduce ojos. Menos ojos. Pero, el amanecer llegó sin anunciarse. La luz temprana no entró al estacionamiento. La noche se estiró lo justo. Justo alcanza. Sin embargo, el control de daño se declaró exitoso. Exitoso significa que nadie pidió más. Pedir más es fallar. Falló nadie. El turno terminó sin incidentes reportados. La presión llegó con la auditoría de amanecer, cuando el sistema exigió estado final antes de las 7.
La gobernanta, 58 años, mirada que evita puertas, recorrió el piso con la carpeta pegada al pecho. La lista priorizaba habitaciones por ocupación declarada. La 12 figuraba libre. Libre y cerrada. Pero, la libertad estaba escrita, no verificada. La gobernanta sabía que verificar abre ciclos. Abrir ciclos retrasa limpieza. Retrasar limpieza genera llamadas. Las llamadas dejan rastro. El rastro pesa. Sin embargo, el procedimiento ordenaba marcar sin entrar cuando el sistema certifica. Certificar ahorra tiempo. El tiempo es la moneda de la mañana. La mañana no negocia. La mañana manda. Y entonces, la carpeta pidió una firma adicional por excepción técnica nocturna. Excepción es una palabra que se usa para cerrar. Cerrar reduce supervisión. Reducir supervisión estabiliza turnos. Estabilidad aparente. La gobernanta avanzó 2 pasos y el pasillo devolvió luz plana. La luz no reveló esquinas. El olor era neutro por diseño. Neutro elimina curiosidad. Curiosidad cuesta. Pero, el cuerpo recordó antes que el papel. Al detenerse frente a la 12, un golpe breve de náusea subió y se contuvo sin sonido. Fue el único quiebre físico, inmediato y funcional. La carpeta no se movió. Contener es oficio. Sin embargo, el sistema pedía consistencia. Consistencia significa que nada contradiga registros. Los registros decían libre. La puerta permaneció cerrada. Cerrada basta. Marque desocupada. La orden llegó sin rostro. No era una ausencia, era el saldo. Y entonces, la gobernanta marcó. El bolígrafo avanzó recto. La tinta secó rápido. Secar rápido evita manchas. Las manchas generan preguntas. Preguntar falla. Pero, el hotel respiró al ritmo programado. Los ascensores retomaron su patrón. El personal cambió turnos. Cambiar turnos diluye memoria. Memoria estorba. Sin embargo, el sistema exige aprendizaje. Aprender aquí significa ajustar protocolos para que no vuelva a ocurrir algo que no ocurrió. El ajuste reduce ventanas humanas. Ventanas cierran. El sistema conserva, las personas se pierden. Y entonces, la carpeta pasó a recepción. Recepción valida estados. Validar crea verdad operativa. La verdad operativa desplaza hechos. Hechos sobran. Pero, el contador del sistema cerró el día con cifras limpias. Limpias no significa completas. Significa aceptadas. Aceptadas avanzan. Avanzar tapa. Sin embargo, la gobernanta evitó la puerta una vez más al girar el carro. Evitar no es mirar. No mirar no fija imágenes. Las imágenes no vuelven. Volver duele. Cierre el parte. No había alternativa. Y entonces, el parte se cerró con hora exacta. Exacta significa dentro de norma. La norma protege a quien la cumple. Cumplir no absuelve. No absuelve. Pero, el hotel anunció disponibilidad plena. Disponibilidad atrae huéspedes. Huéspedes llenan pasillos. Pasillos llenos borran silencios. Silencios se pierden. Sin embargo, el sistema reescribió la noche como mantenimiento rutinario. Rutina es anestesia. Anestesia permite continuidad. Continuidad exige costo. Y entonces, el personal de mañana pasó sin detenerse. Nadie preguntó por la 12. Preguntar crea historia. La historia no conviene. Conveniencia decide. Pero, el edificio conservó su forma. Forma estable evita inspecciones. Inspecciones abren capas. Capas exponen procedimientos. Procedimientos matan. Sin embargo, el saldo quedó asentado sin nombre. Sin nombre no hay reclamación. Sin reclamación no hay ajuste. Ajuste cerrado. Y entonces, la gobernanta entregó la carpeta y salió al patio técnico. El aire frío no corrigió la náusea pasada. Pasado no figura. No figura. Pero, el sistema ya había pasado página. Pasar página es irreversible. Irreversible es eficiente. Eficiencia gana. La habitación quedó libre en el papel.